Para probar que una declaración no es una identidad, encuentre un valor que haga que la declaración sea falsa. ¿Qué ángulos prueban que el cuadrado de seno teta más coseno teta es igual a seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta no es una identidad? Entonces, nuestro objetivo es encontrar cuál de estos ángulos hace que la ecuación sea falsa. El primer ángulo es teta es igual a 0 radianes. Comencemos por determinar el valor del coseno 0 radianes y el seno 0 radianes. Mirando el círculo unitario, el lado terminal de 0 radianes en la posición estándar está a lo largo del eje X positivo, que intersecta el círculo unitario en el punto 1,0, donde X es igual a 1 y es igual a 0. En el círculo unitario, X es igual a coseno teta y es igual a seno teta y, por lo tanto, coseno 0 es igual a 1 y seno 0 es igual a 0. Ahora que conocemos estos dos valores de función trigonométrica, podemos sustituirlos en la ecuación para ver si la ecuación es verdadera o falsa. Entonces en el lado izquierdo de la ecuación, tenemos el cuadrado del seno 0 más el coseno 0, donde el seno 0 es 0, y el coseno 0 es 1 igual en el lado derecho tenemos el seno cuadrado 0, que es 0 al cuadrado, más coseno al cuadrado 0, que es un cuadrado. Y ahora, simplificando a la izquierda, tenemos un cuadrado igual al lado derecho, también tenemos un cuadrado. 1 es igual a 1 es verdadero, y por lo tanto teta es igual a 0 radianes es una solución a la ecuación. Pero estamos buscando un ángulo que haga que la ecuación sea falsa que muestre que esto no es una identidad. Entonces no verificamos 0 radianes y nos movemos al siguiente ángulo que es pi radianes. Entonces, primero tenemos que encontrar el valor del coseno pi y seno pi. Volviendo al círculo unitario, el lado terminal de los radianes pi en posición estándar está a lo largo del eje X negativo aquí, que intersecta el círculo unitario en el punto negativo, 0, y por lo tanto el coseno pi es igual a 1 negativo, y el seno pi es igual a 0. Y ahora sustituyendo estos valores en la ecuación, a la izquierda, tenemos el cuadrado de sen pi que es 0 más coseno pi que es negativo. Igual en el lado derecho, el seno al cuadrado pi es igual a 0 al cuadrado más el coseno al cuadrado pi es igual al cuadrado del negativo. Simplificando a la izquierda, tenemos el cuadrado del negativo. Simplificando a la derecha también tenemos el cuadrado del negativo, que es igual al positivo. Teta es igual a pi radianes es otra solución a la ecuación dada. Así que ahora nos movemos al siguiente ángulo, que es 3pi sobre 2 radianes. Comenzamos determinando coseno 3pi sobre 2 radianes, y luego seno 3pi sobre 2 radianes. Volviendo al círculo unitario, el lado terminal de 3pi sobre 2 radianes en posición estándar es a lo largo del eje, y negativo donde X es igual a 0 y es igual a 1 negativo, lo que significa que coseno 3pi sobre 2 es igual a 0, seno 3pi sobre 2 es igual a 1 negativo. Sustituyendo estos valores en la ecuación, a la izquierda, tenemos el cuadrado del seno 3pi sobre 2, que es negativo, más el coseno 3pi sobre 2, que es 0, es igual a la derecha, seno cuadrado 3pi sobre 2. Es el cuadrado del negativo, más el coseno al cuadrado 3pi sobre 2 es el cuadrado del 0. Simplificando una vez más, tenemos que el cuadrado del negativo es igual al cuadrado del negativo, que es igual a 1 entonces, el último ángulo para verificar es pi sobre 4 radianes. Comenzamos por determinar el coseno pi sobre 4 y seno pi sobre 4. El lado terminal de pi sobre 4 radianes en posición estándar intersecta el círculo unitario en este punto aquí, donde tanto la coordenada x como la coordenada y son raíz cuadrada 2 divididas por 2, lo que significa que los valores de la función seno y coseno son raíces cuadradas 2 divididas por 2 cuando teta es igual a pi sobre 4. Y ahora sustituimos estos valores en la ecuación. A la izquierda tenemos el cuadrado del seno pi sobre 4 es la raíz cuadrada 2 dividido por 2 más el coseno pi sobre 4 también es la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Igual a la derecha del seno al cuadrado pi sobre 4 es igual al cuadrado de la raíz cuadrada 2 dividido por 2 más coseno al cuadrado pi sobre 4 es también el cuadrado de la raíz cuadrada 2 dividido por 2.
Simplificando a la izquierda, la raíz cuadrada 2 sobre 2 más la raíz cuadrada 2 sobre 2 es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 2 y esto sigue siendo cuadrado, igual a la derecha el cuadrado de la raíz cuadrada 2 sobre 2 es 2 cuartos, tanto aquí como aquí. Antes de cuadrar aquí podemos simplificar. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. El cuadrado de la raíz cuadrada 2 es 2. Entonces tenemos 2 iguales 2 cuartos más 2 cuartos. Es 4 cuartos, que es igual a 1. Y dado que 2 no es igual a 1, θ es igual a pi sobre 4 es un ángulo que muestra que la ecuación dada no es una identidad. Una identidad sería cierta para cualquier ángulo. Entonces verificamos que θ es igual a pi sobre 4. Espero que hayas encontrado esto útil.